¿Cómo entonces, Elkin, aprender a recordar correctamente ideas de un texto? Esa es la pregunta con la que iniciamos la sesión de hoy. Es una pregunta que simplemente representa la necesidad de todos nosotros, como estudiantes, como médicos, como deportistas, como personas mayores. Cómo recordar las ideas de un examen, cómo recordar las ideas de una exposición, cómo recordar las ideas de una conferencia, cómo recordar las ideas de este capítulo, de esta hoja, de este párrafo, de este tema específico. Y entonces, a partir de hoy y durante estas 3 próximas sesiones, pues vamos a tener como objeto en cada una de las clases responder a esta pregunta: ¿cómo recordar correctamente ideas de un texto? Esto que yo les voy a compartir a ustedes no es capricho de Elkin, no. Les estoy compartiendo la manera genuina. Cuando digo genuina me refiero al modo original, como lo hicieron los griegos cuando se tenían que aprender sus discursos antes de ir al aerópago, como lo hacía un Cicerón, como lo hacía un Séneca, como lo hacía un Demóstenes, como lo hacían los monjes en la Edad Media, como lo hacían o lo enseñaban en la Universidad Sorbona de París en el siglo XVI. Entonces, esto es lo que yo les voy a compartir también hoy. Entiendan, cada vez que hacemos algo por primera vez, siempre las sensaciones de extrañeza, porque no estamos acostumbrados. Entonces, cuando me monté por primera vez en un coche, yo no salí disparado como Juan Pablo Montoya. Cuando me monté por primera vez en una bicicleta, yo no salí disparado como una Mariana Pajón o como un experto en bicicross. Entonces también se trata de esto. Recuerde que cuando uno comienza a entrenar el cerebro, uno tiene que hablar de la neuroplasticidad del cerebro. Eso significa que como un músculo yo lo puedo aprender a aceitar, a entrenar, a ejercitar, a desarrollar, etcétera, etcétera. Pero hay que comenzar ese proceso y todo se desarrolla de manera progresiva y de manera gradual. Entonces, hoy me va a competir a mí como su entrenador, como dice el ingeniero, marcar la veta en el camino, mostrarles a través de las didácticas de hoy, de mañana y del lunes que sí es posible y que sí lo podemos hacer de forma inteligente. Y que como cuando uno se propone aprender a nadar, nadie aprende a nadar leyéndose un libro de natación. Uno aprende a nadar metiéndose en la piscina. Entonces, hoy nos vamos a meter en la piscina. Entonces, como es la primera vez, uno se siente raro, se siente extraño. Pero lo que yo quiero que valoremos de esta sesión no es la extrañeza por el hecho de hacerlo hoy por primera vez, sino los resultados. Que usted diga si aprendí o no aprendí, si encuentro a través de este camino algo mucho más fácil, mucho más didáctico, mucho más práctico de grabar las ideas, o no, esto se me hace todo lo contrario, un problema mayor. La idea es que usted lo guste, la idea es que usted lo sienta y que entienda que al inicio, como no estoy acostumbrado, me siento raro, pero si yo veo que me da resultado, lo lógico es que yo entonces siga automatizando la experiencia y lo siga haciendo así, porque en la medida en que yo lo siga haciendo así, es como mi cerebro va entendiendo de que no hay otra manera distinta de hacerlo. Entonces, esto lo tengo que exponer para que lo podamos aprender bien hoy en varios puntos. Primer punto, ¿cómo aprender a recordar correctamente ideas de un texto? Punto número 1. A lo largo de estas semanas, que ya no van siendo pocas, más de 4 semanas largas, ustedes y yo hemos aprendido, y digo aprendido porque lo hemos gustado y sentido en la práctica, que nuestra memoria aumenta y se expande mientras más capacidad de observación desarrollemos. Nuestra memoria y nuestra inteligencia aumenta y se expande mientras más capacidad de observación desarrollemos. Eso lo hemos aprendido. Punto número 2. A lo largo de estas 4 largas semanas, ustedes y yo hemos aprendido que observamos cuando tenemos una imagen de cada cosa en nuestra cabeza. Es decir, cuando aprendemos a pensar en imágenes. Esa es la verdadera inteligencia de un ser humano, aprender a pensar en imágenes. Eso significa entonces que Jesús, como ser humano, fue altamente inteligente, porque el man lo que hacía era pensar en imágenes.
Por eso entonces, una pregunta que me hicieron hoy muy particular, me la hizo Rocío, la alumna que está en la clase de las 10 de la mañana. El 500 es ¿quién es ese man de Jesús para usted? Yo veo, Rocío, ¿por qué me preguntas eso? Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle. Lo que les quiero decir es que el man fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque él pensaba en imágenes. Entonces, observamos cuando tenemos una imagen de cada cosa en nuestra cabeza y cuando aprendemos a pensar en imágenes. Punto número 3. Hoy debemos aprender no solo a observar y a pensar en imágenes, sino también a leer correctamente. Si lo que yo quiero desarrollar es una capacidad de aprender, si lo que yo quiero desarrollar es una memoria inteligente, no vale, no tiene ningún sentido, no es coherente, no es consistente que yo me aprenda, que yo me memorice cosas de lo cual yo no tenga un mínimo nivel de comprensión. Porque entonces eso no sería una actividad de una persona inteligente, sino de alguien tonto, estúpido. Si yo voy a aprender eso y si yo lo voy a retener, es porque lo he comprendido, es porque tengo un mínimo nivel de comprensión frente a esa información. Es decir, como decían antiguamente los latinos y los griegos y los romanos en latín, didona y logo, deme razón de eso. Entonces yo voy a aprender y yo voy a memorizar aquellas cosas de las cuales yo tenga un mínimo nivel de comprensión y de las cuales yo pueda decir como en latín, didona y logo, yo pueda dar razón de eso. Si no es así, estoy haciendo un trabajo de una persona tonta y estúpida. Entonces, no solamente debo aprender a observar y a pensar en imágenes, sino también a leer correctamente. Hoy, Elkin, acá estamos tocando un tema capital, porque recuerde que nosotros somos el producto de sociedades que han sido creadas a base de sistemas educativos donde ni en la casa, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la empresa, en pleno siglo XXI nos han enseñado técnicamente cómo leer de forma inteligente. No, hágalo usted, pero pues algo tan elemental y tan importante a uno no lo han enseñado ni en las escuelas ni en las universidades, cómo leer de forma inteligente. Entonces yo les he dicho a ustedes que si uno quiere inclusive aprender a ser un gran lector, y la inteligencia no se puede desarrollar si uno no lee. Es decir, no puedo pretender ser muy inteligente si no amo la lectura. En ese sentido, es también muy importante que ustedes poco a poco desarrollen o conozcan lo que se llama la hermenéutica. Porque yo les he dicho a ustedes que a la hora de leer correctamente yo tengo que tener claro cuál era la mentalidad, cuáles eran los hechos, las circunstancias, cuál era el momento histórico que cobijaban al escritor, es decir, a la persona que escribió ese texto. Porque si yo no tengo eso como una base, yo no voy a leer correctamente esa información porque ya parto de una suposición o ya parto de cosas mal entendidas fuera del contexto. Ustedes, por ejemplo, aprendieron conmigo esto a manera de cultura general para que entendamos el trasfondo. Mire, ustedes conmigo aprendieron que guagua para un colombiano, para un venezolano, es un animal. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Perú, si ustedes van a Ecuador, guagua ya significa un niño chiquito. Pero si usted va a Centroamérica, eso ya es un bus, un medio de transporte. Si a Elkin hoy, jueves, se le ocurriera escribir un poema sobre la guagua, si eso lo van a leer en México, si esa persona va a hacer una lectura inteligente y correcta de ese poema, él debe conocer previamente que guagua para Elkin no es un bus, sino un animal. O de lo contrario, él va a hacer una lectura equivocada de esa información, porque es que leer no es solamente juntar letras y números, no, leer es eso y mucho más. Entonces, esa persona tiene que saber qué es una guagua para Elkin en una región o en un país como en el que él vive, para poder hacer una lectura y una interpretación y comprender correctamente eso que quiere aprender o que se quiere memorizar. Ese poema inspirado en la guagua. Lo mismo, la persona que está en Perú, que está en Ecuador, debe saber a la hora de aprender ese poema y de quererlo retener, que guagua para Elkin no significa un niño chiquito, sino que ese poema está hecho a un animal. Ah, yo tengo que conocer eso. Entonces, eso se logra por medio de mis amigos de la hermenéutica. Eso sabe que también debe ocurrir muchísimo cuando uno, por ejemplo, se propone leer textos antiguos. Si usted no tiene hermenéutica, usted no está leyendo de una forma inteligente ni de forma correcta esa información. Tampoco lo está aprendiendo de forma inteligente. Porque no tiene un mínimo nivel de comprensión de eso, no puede dar razón de eso, digamos, de una forma inteligente.
yo quiero decirles hoy para que entiendan esto y sobre todo pues por lo que estamos y vamos a aprender hoy que va a ser de una importancia capital. Por ejemplo, el 7 para nosotros los occidentales significa una unidad superior al 6 o una unidad inferior al 8. Pero el 7 para un oriental que escribió la Biblia, el Génesis, por ejemplo, no significa eso. Para un oriental el 7 significa un número indefinido de veces. Cuando le preguntan al maestro Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El man contesta, 70 veces 7. Ay, ¿qué quiso decir el man con eso? 490, es decir, que si yo me paso 491, antes me van a castigar porque perdoné 491 y solamente eran 490. Hombre, eso sería pues una forma muy pueril, muy superficial, muy burda, muy ignorante de entender y de leer ese texto. Si usted entiende que el 7 para ellos es un número indefinido, ese texto adquiere un sentido y adquiere una interpretación muy diferente y un nivel de aprendizaje muy distinto. Lo que Jesús quiso responder es que yo tengo que perdonar cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. El número indefinido de veces que tengas que perdonar, usted va a perdonar. Eso ya es muy distinto. Entonces si en un Génesis me dicen a mí que Dios creó el mundo en 7 días, 7 días, entienda que 7 para ellos no es lo mismo que para nosotros. No es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, la cosa no hay que entenderla así. 7 para ellos es un número indefinido. Ahí lo que me están queriendo decir es que Dios, según su mentalidad y según pues su narración metafórica, según en ese momento histórico, Dios se gastó miles y cientos y muchos, muchos años en crear este parche, no lunes ni martes como lo entendemos nosotros. Y mire esto también para su aprendizaje de cultura general. Que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Y si yo les pregunto a ustedes, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes todavía hoy, en pleno siglo XXI, creen que es que el supuesto Adán se quedó sin huesos, pues, porque le sacaron un hueso, le sacaron una costilla. Entonces, todo el mundo asume, pues, o por lo menos mucha gente asume que no, que el pobre viejo se quedó sin huesos, porque imagínense, le tuvieron que sacar una costilla para poder hacer a Eva. No, 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 la cosa no va por ahí. Así como nosotros en la modernidad le atribuimos a nuestro corazón los sentimientos más nobles, más puros, más gozosos, más vivificantes, quiero decirles de que en la época en la que se escribió ese texto, hace tantos cientos y cientos de años, pues esa persona que escribió ese texto entendía que las costillas era el corazón, es decir, era el lugar de donde salían los sentimientos más vivificantes y más gozosos y más altruistas de un ser humano. O sea que ellos en esa época no sentían con el corazón. En esa época, en ese momento histórico, en esa cultura, ellos sentían con las costillas. Lo que es para nosotros el corazón es para ellos las costillas. Entonces, cuando dicen en el Evangelio de manera metafórica que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, no es que haya sacado el tipo un hueso, no, es que la creó del sentimiento más gozoso, más vivificante, más altruista del ser humano. Eso para que lo entendamos bajo más o menos hermenéuticamente. Y en esa época, para que ustedes aprendan hoy esto, ellos no pensaban con el cerebro. El cerebro es apenas una invención moderna, que 2 hemisferios, que neuronas, que dendritas. No, en esa época yo no conocía nada de eso. No había tanto adelanto para ese entonces. Entonces ellos creían que su capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar, de ser inteligentes, les venía de los hígados. O sea que ellos desarrollaban inteligencia en su mentalidad por medio de los hígados. Los hígados era lo que les generaba a ellos la capacidad de pensar y de ser inteligentes. Hoy nosotros sabemos que es el cerebro. Entonces también hay que aprender a leer de forma correcta. Mucha gente tiene problemas de matemáticas porque no hemos aprendido a leer de forma correcta. Y no es que la matemática sea difícil, es que si no sabemos leer de forma correcta, no queda claro el problema que se está planteando. Y al no quedar claro el problema que se está planteando, usted no sabrá darle una solución porque es que no ha entendido la naturaleza del problema por falta de comprensión. Entonces hay que aprender a leer correctamente. Cuando una persona observa y lee de forma adecuada, automáticamente se hace preguntas de rigor. Si usted está leyendo un texto, pero usted no se hace preguntas al momento de leer ese texto, usted no está haciendo absolutamente nada. Está perdiendo su tiempo.
Si usted al momento de leer un libro, un capítulo, un texto, usted no se pregunta qué, usted no se pregunta por qué, usted no se pregunta para qué. Si en el momento de usted leerse un libro, si en el momento de usted leerse un texto, un capítulo, usted no se pregunta, ¿esto que me están contando en este texto, lo estoy entendiendo o no? Está perdiendo el tiempo. Si usted a la hora de leerse ese libro, usted no se pregunta si estoy observando suficientemente bien la información que me están transmitiendo en este libro, si la estoy observando suficientemente bien. Mire que yo no estoy diciendo ni pensando ni conceptualizando. La pregunta es si estoy observando suficientemente bien toda la información que me está transmitiendo este libro, este texto, observando. Estamos entonces perdiendo el tiempo. Una adecuada lectura es a su vez otro medio, escuchen bien, de jugar. Una lectura inteligente es otro medio de probar y de entrenar nuestra memoria. Porque escuchen, nosotros podríamos observar cuando hacemos una lectura inteligente y adecuada cosas que el mismo escritor no alcanzó a observar. Yo he tenido libros donde yo he hecho correcciones ortográficas, palabras que tienen errores ortográficos. Quizás el escritor, la editorial no cayeron en cuenta, pero yo que estoy leyendo de forma un poquito más atenta, ve si acá hay un error ortográfico y ahí mismo uno subraya y corrija hasta el error ortográfico o el error de redacción. Hay cosas que yo muchas veces al momento de leer un libro tengo que hacer anotaciones, porque digamos, él lo expone de una manera, pero quizás a través de esta imagen o a través de este ejemplo, la persona que lea esa página puede entender mucho mejor. Entonces, cuando uno lee en forma inteligente, uno puede jugar y probar y entrenar su propia memoria, porque entonces puede corregir o puede hacer observaciones que el mismo escritor no cayó en cuenta de ellas. Y otra manera en cómo nosotros desarrollamos una doble memoria es también por medio de una lectura inteligente. ¿Por qué doble memoria? Porque cuando usted se lee un libro, primero, la primera memoria es la información que contiene ese libro que está llegando por primera vez a usted. Y la segunda memoria es la reserva cognitiva que ya tiene usted con la cual usted está confrontando esa información. Entonces, cuando yo leo de forma inteligente, lo que yo estoy haciendo es desarrollando doble memoria. Estoy poniendo a prueba lo que yo ya recuerdo, lo que yo ya tengo, lo que es mi reserva cognitiva con los datos que me está dando nuevos este libro. Entonces, desarrollo doble memoria. Y finalmente, si aprendemos a leer, si aprendemos a pensar, si aprendemos a observar en imágenes concretas. Pero escuchen bien, si ustedes al momento de grabar ideas de un texto y al momento de leerse el libro, no se hace estas tres preguntas de rigor, entonces yo no le garantizo un alto rendimiento ni en la grabación de las ideas, ni mucho menos en la comprensión de ese libro. Escuchen, usted puede pensar en imágenes, usted puede observar en imágenes, usted puede leer en imágenes, que es lo que yo tengo que hacer principalmente, pensar, leer y observar en imágenes concretas. Pero si yo puedo ser muy experto en eso, pero no me hago estas tres preguntas de rigor, entonces no entiendo cómo vaya a ser el resultado de ese ejercicio. ¿Cuáles son las tres preguntas de rigor? Mire qué fácil es esto es facilísimo. La primera pregunta que usted se tiene que hacer cuando se esté leyendo ese libro, ese capítulo, ese ensayo, esa página, ese párrafo, la primera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿de quién o de qué me están hablando? Repito, ¿de quién o de qué me están hablando? Esa es la primera pregunta de rigor. ¿De quién o de qué me están hablando? Es decir, de lo que existe. Cuando yo me digo de quién o de qué me hablan, me estoy preguntando desde lo que existe. Y eso en la estructura gramatical es lo que llamamos el sujeto. Lo que existe, el sujeto. Es decir, ¿de quién o de qué me están hablando acá? Primera pregunta de rigor. ¿De quién o de qué me hablan? Segunda pregunta de rigor. ¿Qué es o qué fue lo que me dijeron de ese sujeto? Es decir, yo tengo que preguntarme es por las acciones, por las ejecuciones, por las operaciones que realiza ese sujeto. Es decir, de eso de lo que me están hablando. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que ejecuta? ¿Qué es lo que opera? Cuando yo me hago esa pregunta, simplemente me estoy preguntando es por el verbo, por la acción.
lo que en la estructura gramatical llamamos sujeto, verbo, o sea, la acción. ¿Qué es o qué fue lo que me dijeron? Es decir, cuáles son las acciones, cuáles son las operaciones que realiza y ejecuta ese sujeto. Y la tercera pregunta de rigor, ¿dónde, de qué modo, cuándo? ¿Dónde, de qué modo, cuándo? Cuando yo me pregunto dónde, de qué modo, cuándo, cómo, me estoy preguntando es por el contexto donde se dan las acciones que realiza y ejecuta el sujeto. El contexto es lo que en la estructura gramatical nos han enseñado es el predicado. Entonces yo tengo que tener claro el sujeto, el verbo y el predicado. ¿De quién o de qué me hablan? Sujeto. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que me dijeron? Verbo. ¿Y qué, dónde, cómo, de qué manera lo hace o lo ejecuta o lo lleva a cabo? Ah, ese es el contexto. Eso es lo que llamamos el predicado. Mire qué fácil es el asunto. Muy bien. Ya tenemos entonces claro, planteado el asunto. Ahora sí nos vamos a tirar a la piscina a ver cómo lo resolvemos. Es acá, mis amigos y mis amigas, donde yo quiero que ustedes en este momento se me destaquen por la mejor actitud y por la mejor predisposición. Todo es actitud y todo es predisposición. Recuerden, más vale un burro negando que Cicerón probando. Entonces, si usted de entrada, que yo le proponga el siguiente ejercicio, usted ya automáticamente se dice, esto ya lo hemos hablado en otras sesiones, no puedo, no soy capaz, yo como soy de malo, yo como soy de bruto, yo como soy de cerrado, yo como soy de trancado, más vale un burro negando que Cicerón probando. Ya usted dijo no. Pero si usted en este momento dice, puedo hacerlo, soy inteligente, aprender esta información es fácil para mí, yo tengo muchas capacidades. Ah, entonces la cosa es distinta. Recuerde que de las dos mentes, la única que graba es la mente subconsciente por medio de lo que yo me repito. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta inteligencia y de mi infinita memoria. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la mente maestra, indicándome aquí y ahora el modo correcto e inteligente de aprenderme estas ideas, de aprenderme estos textos. Ah, eso ya es muy distinto. Actitud, predisposición. Actitud y predisposición, ¿para qué? Para aceptarme el ejemplo de hoy. Yo tengo que reconocer de que somos un grupo, pues cercano, sí, pero heterogéneo. Si este grupo fuera todo de abogados, pues hombre, lo lógico es que cojamos un texto o un libro sobre derecho, porque acá todos somos abogados. Si acá todos fuéramos químicos, bueno, entonces lo que hiciéramos a nivel de la experiencia sean temas de química. Ah, no, ¿quién es que lo mío es la economía, lo mío es la administración, lo mío es la contabilidad? Entonces, si acá todos fuéramos contadores públicos, administradores de empresas, bueno, entonces eso sería lo ideal, hacer un ejercicio enfocado con ese tema. Pero al ser tan cercanos y a la vez tan heterogéneos, hombre, yo tengo que poner un ejemplo que sea válido para todos, independientemente de la edad, independientemente de la profesión, independientemente de sus estudios. A mí como su entrenador y como su acompañante, lo que me compete es marcar la beta, es decir, mostrarles a través de un ejemplo cómo se hace. Una vez usted aprenda cómo se hace a través de este ejemplo, esa pericia, esa habilidad, ese conocimiento, esa destreza que desarrolló y que sabe cómo la tiene que seguir desarrollando, cada uno entonces lo lleva a su propio mundo, a su propia necesidad específica. Pero yo en clase tengo que poner un ejemplo que sea válido para todos y con el cual yo pueda explicarle y lograr que usted lo aprenda. Ya entendiéndolo por medio de este ejemplo, ustedes lo pueden replicar a diario, a cada momento, en sus propias necesidades. Pero primero es aprenderlo a hacer. ¿Y por qué entonces, Elkin, usted hace esta introducción antes del ejercicio? Porque yo me he puesto a pensar, ¿qué tema puede ser? Entonces yo dije, vea, independientemente de la edad, independientemente de la profesión, acá todos tuvimos que haber ido a la primaria, los 5 primeros años de escolaridad. Bueno, entonces es un tema que es recurrente y que uno lo ve en cuarto o quinto año de primaria. O sea que por esa parte todo lo podemos hacer porque independientemente de la ocupación de la profesión, es algo que todos vemos en primaria. Pero entonces si hicimos también la secundaria, también es un tema recurrente que se ve en secundaria. Y si a lo mejor
Usted optó por las ciencias de la salud, por la medicina, la enfermería, la odontología, la veterinaria. En los 2 primeros semestres, esto es un tema que usted lo tiene, se lo enseña y lo tiene que dominar muy bien. Ah, bueno, entonces, sea básica primaria, lo mismo, sea bachiller, lo mismo, sea un médico, enfermero, veterinario, lo vio, pero es algo que tenemos todos en común y que alguna vez nos tuvieron que haber enseñado. Entonces, sobre este ejemplo, quiero mostrarles y quiero que usted aprenda cómo hay que hacerlo. Entonces, Elkin, después de estas preguntas claves, la última pregunta que se tiene que hacer es, según lo que yo tengo que aprender, ¿qué códigos o qué carpetas de las que he aprendido considero más oportunas y considero más pertinentes utilizar? Después de que tengo claro qué es lo que tengo que aprender, lo finalmente es preguntarme qué códigos, qué carpetas de las que he aprendido en el nivel de superaprendizaje considero más oportunas y pertinentes utilizar. No es lo mismo si lo que usted tiene que aprender hoy es un examen para mañana. No es lo mismo si lo que usted tiene que aprender hoy son los 5 capítulos de ese libro. A eso es distinto. Entonces, según la necesidad que usted tenga, usted inmediatamente evalúa qué códigos o qué carpetas son las que, según esa necesidad, usted considera más pertinentes o más oportunas utilizar. Entonces, ¿cuál es el tema general? ¿Cuál es el tema básico? ¿Cuál es el tema que, sea usted lo que sea, trabaje en lo que trabaje, al menos tuvo primaria? Pues esto se lo enseñaron a usted en primaria. Entonces, miren pues, es lo que se llama teoría celular. Y vamos en este momento entonces a aprender esto que vamos a ver a continuación. Esta observación es muy importante. Cuando ustedes van a aprender algo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Unas personas cogemos un marcador, un resaltador, y a medida que vamos leyendo el texto, entonces con ese marcador vamos seleccionando, vamos subrayando los párrafos o las ideas o las palabras que para nosotros sean relevantes. Al finalizar, lo que uno se termina aprendiendo es esas ideas, esos párrafos, esas palabras claves que usted subrayó, que usted seleccionó, porque son relevantes para usted. Otras personas que tienen sobre todo mucho de kinésicas, entonces no, yo lo tengo que escribir y entonces hago un resumen en una libreta o en una hoja aparte. A medida que voy leyendo, yo voy tomando nota y voy sacando unos apuntes y esos apuntes o esos resúmenes es lo que finalmente yo me termino aprendiendo para ese examen o para lo que yo necesite. Entonces, esto que les voy a presentar a continuación se debe entender como el resumen. Es decir, si el tema acá es la teoría celular, vamos a suponer que ese tema son 10 páginas. Pues esto que les voy a presentar a continuación es el resumen, es la síntesis que según este ejemplo ya hicimos de esas 10 páginas. O sea que esto es lo que totalmente tengo que aprenderme hoy. No voy a hacer de esto un resumen, no, este ya es en sí el resumen de ese tema. Entonces, de esto no puedo hacer un resumen. Este ya es el resumen, estas son las ideas que yo ya señalé, esto es lo que yo ya tengo que aprender. Entonces, no puedo hacer un resumen de esto, sino que esto es lo que yo tengo que decir de forma inteligente. Entonces, observamos, pensamos y leemos a través de imágenes concretas. No me quedo en la idea, en el concepto, no, lo convierto a imágenes. Esto es como una película en 3D. Yo lo veo, yo lo visualizo. Entonces, el resumen dice así, esto es lo que tengo que aprenderme. Todos los seres vivos están formados por células y estas tienen formas y tamaños muy variados. Las células que forman un organismo realizan las mismas funciones. Consiguen nutrientes, los digieren y eliminan productos de desecho. Además, utilizan el oxígeno, producen gas carbónico, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Las células tienen en su interior el programa genético que les permite formar células nuevas. No se crean espontáneamente, nacen de otras células vivas. En la naturaleza existen organismos como las amibas y las bacterias constituidos por una sola célula. A estos se les da el nombre de unicelulares. Otros organismos como las plantas y los animales constituidos por muchas células se les da el nombre de pluricelulares. Aunque las células pueden tener diferencias en cuanto a sus funciones y estructuras, todas poseen una membrana celular, una sustancia dentro de ella, el citoplasma, y un material genético que les permite transmitir las características de una generación a la siguiente. La membrana celular permite el paso de sustancias y desechos dentro y fuera de la célula como el agua, el oxígeno y los alimentos.
La membrana es una estructura formada por dos capas de moléculas que cubre toda la superficie de la célula. Forma un límite entre una célula y las otras que están a su alrededor. Las células también poseen un citoplasma. El citoplasma es una sustancia transparente de aspecto gelatinoso que ocupa la mayor parte de la célula. En él se dan las reacciones químicas. Muchos de los materiales de la célula son fabricados y cargados allí. Dentro del citoplasma hay otras estructuras llamadas organelos que son los encargados de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la célula. Estos organelos celulares son ribosomas, son estructuras redondas, su función es fabricar y ensamblar las proteínas. Mitocondrias son estructuras redondas encargadas de producir la energía. Aparato de Golgi está compuesto por pequeños sacos planos, intervienen en la producción, almacenamiento y transporte de algunas sustancias. Retículo endoplasmático es considerado el esqueleto de la célula, sobre él se ensamblan algunas proteínas que luego son transportadas a otros lugares de la célula. Vacuolas son estructuras alargadas, sirven para digerir los alimentos y eliminar los productos de desecho. Y lisosomas son estructuras en forma de saco, son los encargados de la digestión de la célula. Este